disculpe. Ahí comenzó a grabar. ¿Retomás desde un poquito desde lo que venías? Por favor. ¿Es para alguien que ya estuvo o alguien que acaba de entrar? No, ya estaba, pero Ajá. como me perdí un poquito en lo de carácter esquemático y me perdí un poquito. Ah, bien, bien. Estábamos diciendo cuáles son las características que tiene la variación lingüística. El fenómeno de variación lingüística lo conocemos, entre otros lugares de nuestra bibliografía, por Kerouac Orekioni. Recordarán la insistencia de la autora en hablar acerca de que el código, entendido como algo homogéneo, exterior a los sujetos, etcétera, es algo muy problemático, discutible, y eso la lleva a formular un nuevo esquema de comunicación. Así que ya tenemos una noción de lo que es la variación. Es la heterogeneidad al interior de un mismo sistema. Esto se comprueba en todas las lenguas conocidas. Esto es lo que hace sostener a los autores variacionistas que es universal. No hay lengua que se escape de este fenómeno. Al mismo tiempo, es sistemática en el sentido que responde a principios, reglas, que se pueden estudiar con el rigor de, casi de las ciencias duras, con el rigor estadístico, con fórmulas matemáticas, etc. Hoy vamos a ver algunos ejemplos del ego. Y el, digamos, fundador de esta corriente es este autor que está nombrado ahí, que nombramos más de una vez en este rato de la clase, y se caracteriza, entre otras cosas, por este rigor metodológico para demostrar el carácter sistemático de la variación. Siguiendo con las ideas de Leboeuf, se van a encontrar en nuestros textos, cuando hablan de su metodología, que al autor le interesa particularmente, o propone como principal punto de interés en los estudios variacionistas, es cuando la variación no pareciera obedecer a cuestiones lógicas, explicables, sino cuando hay arbitrariedad en la variación. Por ejemplo, ¿por qué en determinadas lenguas no se pronuncian determinados fonemas? Y en otros grupos, digamos, que hablan la misma lengua, sí se hace. Y eso puede tener algunas explicaciones por el lado fisiológico, por ejemplo. En ese caso, para Leboeuf no sería muy interesante entonces, porque el interés científico de los estudios variacionistas deberían estar en aquellas variedades de la lengua que obedecen a cuestiones de la índole de lo arbitrario, de lo caprichoso, de lo que no tiene una explicación, por ejemplo, fisiológica. Bueno, se desprende de cosas que dijimos. Si se trata de producir teoría a partir de datos estadísticos, es importante, en primer lugar, contar con esos datos. Y para que sea una buena investigación, tienen que ser muchos datos. Piensen, por ejemplo, para citar un tipo de estudios parecidos, así, cuantitativos, probabilísticos, estadísticos. Piensen, por ejemplo, en la metodología de la encuesta de opinión. La encuesta de opinión que vemos en los noticieros, que leemos en los diarios, o las encuestas de imagen de determinados políticos, o llegando a las elecciones, las encuestas que tratan de ver hacia dónde va el voto de los ciudadanos. Cuando leemos los detalles de esas encuestas, si leemos que se encuestaron 20 personas, no nos va a parecer un estudio serio. Porque nos va a parecer que 20 personas no pueden representar a, por ejemplo, la opinión de los argentinos. Lo que uno espera para considerar serio un estudio estadístico es que tenga una buena cantidad de informantes, una buena cantidad de datos cuantitativos. Entonces sí nos va a parecer más apropiado un estudio al estilo de una encuesta cuando nos dicen que fueron encuestadas 5.000 personas. Bueno, lo mismo se espera de los estudios sociolingüísticos. Si se produce teoría a partir de lo que informan dos hablantes, no nos va a parecer muy valioso, muy importante. Pero sí nos va a parecer si nos presentan datos que vienen de 400 entrevistas, 400 encuestas, 400 observaciones, etc. No solo por las razones que decíamos,
el concepto de variación tan importante en la sociolingüística se aparta del formalismo por esas razones que dijimos, sino por otras más. Una de ellas, muy importante, que también tiene que ver con lo metodológico. Vieron que en muchos momentos estamos hablando de lo metodológico porque es de mucha importancia en estos estudios. En lo metodológico también se diferencia del formalismo, el funcionalismo de la sociolingüística, en que no solo consideran cortes sincrónicos, estados de lengua, sino que les interesa estudiarlo también en el eje diacrónico. Incluso los estudios más interesantes son los que siguen la lógica de esta ecuación que estamos viendo ahí, los que tratan de integrar la descripción sincrónica de la lengua con el estudio de la variación en el eje diacrónico o histórico, y esa triangulación o ese entrecruce entre lo sincrónico y diacrónico tiene un nombre que también van a encontrar en la bibliografía, y esa es la idea de comentárselos, que es lingüística pancrónica. Pancrónico sería lo sincrónico entrecruzado con lo diacrónico. Esto es algo que no veíamos tampoco en el estructuralismo o el generativismo, o el formalismo en general. Siguiendo con el rigor metodológico que está detrás de estas propuestas sobre el estudio de la variación. Una de las principales evidencias que tienen para mostrar como indicador de lo apropiado que es el método, como indicador de lo fiable que es el método en términos científicos, es que el estudio de la variación permite, entre otras cosas, predecir hacia dónde va el cambio lingüístico. Por ejemplo, si una forma verbal está en cierto riesgo de desaparición, dejar de ser usada, etc., los estudios cuantitativos, estadísticos de la sociolingüística pueden predecirlo con mucha fidelidad. Y esto se ve, por ejemplo, si uno lee estudios de los 50, de los 60, de los 70, que decían, dentro de 20 años tal forma verbal se va a dejar de usar. Dentro de 20 años tal fonema va a desaparecer de tal lengua, etc. Así que no solo se propone estudiar de forma sincrónica los estados de lengua y en el eje histórico la variación que se ha dado en el eje diacrónico, sino que también tienen estos estudios la posibilidad de predecir cambios en el futuro de ese sistema. ¿Dónde se observa la variación? Podríamos decir que en todos los niveles de análisis lingüístico. Hoy vamos a ver ejemplos de estos tres que nombramos ahí. En el nivel de los fonemas, o sea, los sonidos de una lengua. En el nivel léxico, que creo que es el más, creo yo no, lo dicen los textos, es el más evidente, cuando percibimos que personas de otras regiones, de otra formación cultural, de otra formación profesional, o de otras, entre comillas, clases sociales, utilizan palabras que nosotros no usamos. Pero también en el nivel gramatical, por ejemplo, en la construcción de las frases, en el nivel del morfema, en la flexión verbal, también se ve variación. Así que, si una pregunta de examen fuera, ¿dónde se observa la variación lingüística? La respuesta sería en todos los niveles de análisis. Hoy vamos a ver ejemplos de los tres. Bien, esto no suma nada porque ya lo hemos charlado, incluso en esto terminó la clase pasada, y esto también lo trabajamos cuando hablamos del modelo de Kerber. Las variedades, o sea, la manifestación concreta de la variación, también llamadas variedades funcionales, se clasifican en dos grupos, según los hablantes solectos, y ahí teníamos los dialectos, los cronolectos, los sociolectos, y según la situación o registros, que ahí tenemos, por ejemplo, los estilos formal, informal, los estilos que tienen que ver con distintos canales. Uno habla de una forma por chat, habla de otra forma en la comunicación oral, habla de otra forma por teléfono y habla de otra forma cuando escribe. Así que no solo por la región, el estrato social y la edad
hay variación, sino también por los distintos ámbitos donde nos movemos. Otro concepto que va a aparecer más de una vez en nuestros textos, el de repertorio verbal. Y van a ver que tiene mucha importancia en los estudios sociolingüísticos el estudio de las comunidades bilingües. Pero algunos autores, como Rotaixé, por ejemplo, van a proponer que, sobre todo es de interés estudiar la variación en las comunidades monolingües, unilingües. Por ejemplo, no sé, la comunidad a la que pertenezco yo y quizás muchos de ustedes, donde nuestra lengua materna es una, es única, y la mayoría de las personas con las que interactuamos en la sociedad también manejan una sola lengua. Entonces, estos repertorios que van a tener con la variación van a ser de dos tipos. O al interior de un mismo sistema, cuando en nuestra comunidad se habla una sola lengua, o va a ser un repertorio que va a articular más de un sistema, en las comunidades bilingües. Entonces allí se hablará de repertorios o de variaciones intersistémicos. Intrasistémico al interior de un solo sistema. Intersistémico cuando están implicados más de un sistema. Bien, como adelantábamos recién y ya lo dijimos más de una vez, lo metodológico tiene mucha importancia en los estudios sociolingüísticos. No solo para validar los estudios en sí mismos, sino también para validarse la propia disciplina como algo importante de ser recuperado, de ser integrado a los estudios estadísticos, a los estudios lingüísticos. Así que el énfasis en la metodología tiene que ver con eso. Validar la propia legitimidad de los sociolingüistas. Una de las claves metodológicas, también la charlamos la semana pasada, es pensar que los estudios sociolingüísticos no deben implicar solamente a los lingüistas. Los sociólogos, por ejemplo, tienen mucho que decir y aportar a los estudios sociolingüísticos. Del momento que hablamos de estratos, de clases, de grupos, de comunidades, etc., suena lógico, ¿no? La interdisciplina. También los antropólogos tienen para aportar, los psicólogos sociales tienen algo para aportar. En definitiva, se trata de, en lo metodológico, integrar más de una disciplina en los equipos de investigación, de la academia, de los organismos gubernamentales, etc. Trabajo de campo. De esta forma se llama a la incursión de los investigadores en el territorio donde se dan las prácticas concretas. Mientras que otros paradigmas, otras teorías, etcétera, se pueden formular en el escritorio del investigador sin salir de la academia. Algunos autores lo llaman directamente lingüística de escritorio, porque no hay necesidad de tomar contacto con la realidad. La sociolingüística parte del supuesto opuesto, el supuesto contrario. Hay que estar en contacto con las prácticas concretas, con las prácticas lingüísticas, con el intercambio de los sujetos en el territorio, en los lugares donde usan la lengua de forma cotidiana, para conocer de primera mano y de forma apropiada cómo se da la variación lingüística. Bueno, esto también lo hablamos recién. Se espera que si son estudios cuantitativos como los de Leibov, sean representativos del todo. Nunca los estudios sociolingüísticos van a trabajar con todos los hablantes de una comunidad. Por ejemplo, pueden describir el español rioplatense, pero no para eso van a tener la necesidad de entrevistar a todas las personas que hablamos esta variedad del español. Lo que se espera es que sea representativo, que tenga un buen número de informantes, de casos, de datos, como decíamos hace un rato. De esto vamos a hablar dentro de un momento, así que por ahora nos salteamos un ratito la idea de las variables. Y lo vamos a hacer por lo siguiente, porque estamos usando algunas palabras que son muy similares y que por esta similitud
terminológica pueden prestarse a confusión. Miren, por ejemplo, esta diapositiva. Hablamos de variación, la misma diapositiva, ¿eh? Hablamos de variedades, y ahora estamos hablando de variables. Variación, variedades, variables. Fíjense qué fácil es confundirse entre estas nociones teóricas si no reparamos en qué difieren. Ahora dentro de un rato nos vamos a detener en ver esas diferencias, así que dejamos por un ratito esta cuestión de las variables para retomarla más en profundidad prontamente. Hay algo que trabajamos en las clases asincrónicas de la primera unidad, que algunos autores llaman la paradoja del observador. Y también está presente en los estudios sociolingüísticos. La idea es considerar esto que es como una suerte de problema metodológico, inconveniente metodológico, para tratar de subsanarlo. ¿En qué consiste la paradoja del observador y por qué se llama así? Por lo siguiente. Si seguimos más o menos la línea argumental de la que veníamos partiendo, cuando hablamos de los aspectos metodológicos, deberíamos acordar entonces con los sociolingüistas que la mejor forma de conocer las prácticas concretas de los sujetos es estar con ellos en el territorio, lo que llamábamos trabajo de campo. Ir a observar lo que en concreto, lo que realmente hacen los sujetos cuando se comunican a través de su lengua. Ahora bien, esto plantea una paradoja que es la siguiente, que cuando nosotros somos observados, nos sentimos investigados, etc., no actuamos espontáneamente. Si ahora viniese alguien de la universidad para observar la clase y se para aquí como un investigador, o se para aquí como un supervisor de las prácticas en la facultad, lo más probable es que yo me sienta incómodo y que no actúe naturalmente. Así que la paradoja del observador consiste en esto, en esta tensión. Lo mejor es estar al lado de los sujetos donde se comunican a través de la lengua. Ahora bien, ese estar al lado también genera que los sujetos no utilicen la lengua del modo en que lo hacen siempre. Así que, como vamos a ver, por ejemplo, cuando trabajemos con la iVox, hay formas de evitar esto. Les adelanto, por ejemplo, en uno de sus estudios más importantes, el autor plantea como metodología grabar a los sujetos a través de aparatos ocultos, por ejemplo. Perdone, salgo porque creo que hay gente que también está intentando entrar. No. Bien, así que lo metodológico básicamente son estos los puntos que resaltan los textos de la bibliografía. Decíamos que hay como tres conceptos clave que deberíamos distinguir. Hay dos que creo que ya los podríamos distinguir, pero hay un tercero que se introdujo recién y dejamos en stand-by, sobre el que es importante reparar por un momento. La variación lingüística es este fenómeno de la diversidad, la heterogeneidad al interior de una lengua, que como decíamos, algunos autores proponen considerarlo una propiedad casi estructural del lenguaje. Eso es la variación lingüística. Es una característica del lenguaje. Y noten que lo usamos en singular, como todas las propiedades del lenguaje. Distinto es el caso del concepto de variedades, que también evocamos hace un rato. Las variedades son aquellas manifestaciones concretas de la variación, y por lo tanto de ellas sí podemos hablar en plural. Eran los famosos lectos, sociolectos, dialectos, etc. Y las variedades en una situación que recordamos hace un momento. Así que variación lingüística, propiedad del lenguaje, en singular. Variedades lingüísticas, siempre en plural, cuando analizamos toda una comunidad lingüística, y son de estos tipos, clasificadas según usuario y según situación. Y el tercer concepto que suena tan parecido, que terminológicamente está tan cerca, y que por eso puede motivar confusiones, es el de variable. La diferencia de este concepto con los anteriores es que esta es una herramienta metodológica. Es un instrumento del método científico que proponen los estudios variacionistas, sociolingüísticos, etc., para producir teoría y para demostrar hipótesis. Sigue una lógica que más o menos representa, aunque ahora lo vamos a ejemplificar, este esquemita que tenemos acá abajo.
Sabemos que al interior de la sociedad tenemos variación. Variación por estratos, por edad, por regiones, etc. Y sabemos también que al interior del sistema lingüístico hay heterogeneidad. Hay heterogeneidad en la estructura social, lo que vemos a la izquierda de este grafiquito, y hay heterogeneidad al interior del sistema lingüístico. ¿Qué modalidad de operación tendría esta herramienta metodológica? Correlacionar la diversidad de la estructura social, correlacionarla, hacerla dialogar, emparentarla con la diversidad de los sistemas lingüísticos o con la diversidad de la estructura del sistema. Vamos a verlo con un ejemplo que puede aclarar esta idea de relación entre variables. Bueno, esa pregunta quizás ya está de más. ¿Propiedad del lenguaje natural? Ya vimos, para los sociolingüistas es una propiedad del lenguaje natural. Lo que tenemos acá son dos pequeños enunciados que vamos a tomar como ejemplo para ver qué es esto de las variables dependientes e independientes. Los dos enunciados son lo que se define en términos gramaticales como condicionales contrafácticos. Tienen la estructura típica del condicional, una primera secuencia encabezada por la conjunción sí, y una segunda secuencia, un segundo periodo, que suele verse como una suerte de consecuencia, y que no es en estos casos, pero que podríamos encabezar con la expresión entonces. Si A, entonces B. Bien, estoy mejorando mi letra, como ven. Si A, entonces B. Esos son condicionales en general. ¿Qué particularidad tienen los contrafácticos? Que hablan también de estas relaciones causa-consecuencia, si A, entonces B, pero de hechos que no tienen o no pudieran tener concreción en la realidad empírica. Por eso se llaman contrafácticos. Contradicen la realidad fáctica. Miren el primero. Si pudiera volver el tiempo atrás, algo imposible, por eso es contrafáctico, me preocuparía más en eso. Y el segundo también tiene la misma lógica de operación. La lógica condicional de hechos que contradicen la realidad fáctica. Imaginamos que terminó un partido en el que no jugó Messi y perdimos. Entonces alguien puede decir, si jugaba Messi, seguro que ganábamos. La pregunta es, ¿por qué, si los dos son condicionales contrafácticos, cuando los producimos en la vida cotidiana, utilizamos formas verbales diferentes? Fíjense, el primero, el de volver el tiempo atrás, utiliza una forma de subjuntivo y una forma de condicional. Ahora el segundo utiliza solo formas del indicativo, el imperfecto. Si jugaba Messi, seguro que ganábamos. Este es un ejemplo de de variación en el nivel gramatical. Vemos que está operando en el nivel del morfema, de la flexión verbal. ¿Qué haría un sociolingüista que le interese trabajar con esta variación de la elección de los verbos, de las formas verbales en los condicionales contrafácticos? Es tratar de encontrar una correlación entre, o una relación demostrable entre la elección de las formas verbales y algún fenómeno de la realidad extralingüística que lo explique. Bien, quien se ha ocupado de esto, por ejemplo, Beatriz Lavandera, una sociolingüista muy reconocida de los 80, es que la elección de las formas verbales tiene que ver con la percepción que tenemos acerca de la posibilidad o imposibilidad de que ocurran esos hechos de los cuales estamos hablando. Entonces, la posibilidad de volver el tiempo atrás es nula, es cero. Cuando percibimos eso, que son enunciados a rajatablas contrafácticos, tendemos a usar el subjuntivo y el condicional.
En cambio, cuando sabemos que es algo que podría haber sido posible, por ejemplo, podría haber sido posible que Messi juegue este partido, no lo vemos como algo tan contrario a las posibilidades reales, tendemos a usar el modo indicativo. Bueno, esto está demostrado con estudios estadísticos, ¿no? Siguiendo el método y las cuestiones de las que hablábamos antes. Vale decir que hay variables que tienen que ver con el modo verbal. Son variables que corresponden al sistema lingüístico. Llamémoslo variables lingüísticas. Acá dice variables lingüísticas. Y hay otras variables que no tienen que ver puntualmente con el sistema lingüístico. Esta idea de pensar en la posibilidad o imposibilidad de que las cosas ocurran o hayan ocurrido es algo de un terreno que podríamos llamar extralingüístico. Tiene que ver con la experiencia personal, el conocimiento del mundo, la memoria enciclopedia, etc. Así que tenemos en juego dos tipos de variables. Variables que hacen al sistema lingüístico y variables extralingüísticas. Si creemos en los estudios que dicen esto, que según la percepción de la posibilidad usamos unas formas verbales u otras, podríamos concluir en lo siguiente, que la variable lingüística depende de la variable extralingüística. Es decir, la variable extralingüística condiciona la variable lingüística. Entonces, la percepción de la posibilidad o imposibilidad de los hechos condiciona las formas verbales. Unas variables entonces dependen de otras. Las variables lingüísticas, según este método o forma de encarar las cosas, dependen de variables extralingüísticas. Esto es lo que explica los nombres que tienen las variables en nuestros textos. Nuestras variables van a ser independientes, son las extralingüísticas, como lo que veíamos recién, y dependientes. Siempre las dependientes, para los sociolingüistas, van a ser las variables lingüísticas. Se explica la variación en la lengua por cosas que están afuera de la lengua. Recién veíamos un ejemplo que tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con lo social, pero quizás no tanto. Las variables independientes que más van a interesar son las que tienen que ver con la estratificación social, porque nos estamos moviendo en el campo de la sociolingüística. Fíjense un tuit, que está mal escrito si uno quiere. Pero a pesar de estar escrito sin seguir la normativa, la corrección idiomática, etc., utiliza la forma del subjuntivo y la forma del condicional, como el caso de volver el tiempo atrás, por la percepción que hay acerca de la imposibilidad de que esto suceda, que los árboles dieran señal de Wi-Fi, ¿no? Así que hasta cuando hay poca expertise en la escritura, cuando hay poco uso de lengua culta, cuando hay descuido en la redacción de un texto, hasta en esas situaciones se utilizan estas formas verbales que no son tan habituales, justamente porque atrás estaría, siguiendo los estudios que nombrábamos recién de la bandera, esta percepción de la imposibilidad, en la construcción de otro contrafáctico. Veámoslo ahora con el ejemplo concreto de los estudios de Leibov que están en nuestra bibliografía. Para seguir profundizando en esta idea de las variables y acercarnos un poquito más a la metodología de Leibov, de la que venimos hablando bastante, pero todavía no vimos ningún ejemplo concreto. El texto clásico que tenemos incluido en la unidad 5 se llama La estratificación social de este fonema en los centros comerciales de Nueva York. Los centros comerciales de Nueva York podríamos pensarlo en algo así como los shoppings que nosotros conocemos. La hipótesis de la cual parte el autor
La hipótesis de la cual parte el autor es que el uso o no de este fonema, rr, aunque los norteamericanos por supuesto no lo pronuncian así, pero así lo conocemos nosotros, es una variable que depende del estatus y el prestigio social. Entonces, en los ambientes donde el sujeto percibe como una situación de prestigio, de estatus, de nivel, entre comillas, tiende a producir este sonido, este fonema, y por el contrario, en los lugares de menor prestigio, más desvalorados socialmente, desvalorados, no sé si está bien dicho, menos valorados socialmente, no se pronuncia, o se tiende a no pronunciar en determinadas palabras. Bueno, esto tiene que ver con que previamente se había estudiado que hay variación en la pronunciación de este fonema después de vocales. Y como vemos, esta idea de pensarlo como una variable que depende del prestigio y que depende del estatus de la persona con la que estoy hablando, del lugar donde estoy, etc., nos tiene que hacer pensar que atrás del concepto de estratificación no hay solamente diferencia, sino también valoración. Son los hablantes los que valoran, a partir de su subjetividad, el estatus o el prestigio de la variedad de lengua que corresponde usar. Así que la hipótesis ya la adelantamos. Según el estatus y el prestigio social de la situación, del lugar donde estoy, de los hablantes con los que me comunico, etc., este fonema se pronuncia o no se pronuncia. La metodología es interesante y si uno sigue más o menos la lógica que venimos proponiendo, es muy apropiada. Si Leibov quiere demostrar que la pronunciación o no de R tiene que ver con el estatus y el prestigio, una buena forma de hacerlo es seleccionar centros comerciales que correspondan a distinto estatus social e investigar qué pasa al interior de cada uno de ellos. Eligió estos tres con esta idea de que se puede realizar una suerte de escala y de prestigio. Pensemos en el primer escalón, estarían aquellos shoppings donde se vende la ropa más cara, donde están las principales marcas internacionales, etc. Mayor estatus y prestigio social. Otras cosas se ven en los precios de las prendas y de los productos en general de estos almacenes o shoppings. En el punto inferior de la escala tendríamos lo contrario. Los lugares de precios más populares, donde la ropa no necesariamente tiene marcas, o incluso hasta donde se permite la falsificación de marcas, etc. Piensen, por ejemplo, como hablamos de ciertas ferias de la ciudad de La Plata o de conurbano, etc. Y para hacer un estudio un poco más interesante, la idea es pensar en un lugar intermedio. Que no sea ese lugar donde solamente va a comprar plata la clase más favorecida, pero tampoco el que está en un punto inferior de esta escala de estatus social. Bueno, como les decía, ¿cómo se mide o cómo valida el autor? Porque metodológicamente tiene que demostrar esto. Tuvo que demostrarle Leibov esta idea de que hay una escala de prestigio. Bueno, la principal son los precios, ¿verdad? Mientras que en Sachs, supongamos que se pronuncia así, encontramos la ropa más costosa, en Klein encontraríamos la menos costosa. Otra forma de pensar el prestigio es el lugar donde hacen publicidad. Estos almacenes o estos shoppings. Por ejemplo, los centros comerciales de mayor prestigio, por ejemplo, se ocuparán de poner publicidad en las revistas que uno lee en los aeropuertos, en los aviones, en las revistas más caras de los kioscos de revistas, etc. Mientras que centros comerciales como los que están abajo en la escala social pondrían publicidad, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación, en los diarios, etc. Esta me pareció muy representativa de lo que uno conoce. Los centros comerciales de mayor estatus no suelen tener los precios a la vista.
Y al revés, los de menor estatus o prestigio social, donde están los menores precios, etcétera, está lleno de carteles con los precios. Y otra característica también de estos últimos centros comerciales es que los precios suelen ser, por ejemplo, 99 pesos con 99 o 19 pesos con 99 centavos. Eso es algo que a mí me resulta muy conocido por los lugares donde yo compro ropa. Bueno, otras cuestiones que hacen al prestigio. Pensemos que es un Leibov de los 50, ¿verdad? El origen étnico de los empleados, de quien te atiende. Esto es antes de la reivindicación de derechos de los 60, los 70 para la comunidad afrodescendiente en Norteamérica, ¿no? Y otra cuestión es el grado de sindicalización de los empleados. En las empresas de mayor prestigio tiende a cero, no hay sindicatos, y al revés, en las de menor prestigio están todos sindicalizados. Bueno, en definitiva, quizás nos detuvimos demasiado para algo que no merece tanto la pena. Hay como una forma de justificar por qué el autor elige estos tres centros comerciales para llevar a cabo su estudio, que buscaba, como decíamos, demostrar que la pronunciación o no de R, de este sonido, de este fonema, depende del prestigio y del estatus del lugar, de los hablantes, etc. Fíjense el método que original, pero al mismo tiempo que funcional que es a estos intereses. Lo que hacía el autor, recién dijimos algo acerca de esto, lo que hizo Leibov era ir con un grabador oculto, haciéndose pasar por un cliente, y sabiendo la respuesta que tendría que dar alguien, por ejemplo, sabiendo qué cosas se venden en el cuarto piso, el profesor le preguntaba a la mayoría de empleados posibles dónde encontrar ese producto que sabía que estaba en el cuarto piso. Bien, la respuesta de los empleados es esta, pero para reforzar de datos la muestra estadística, preguntaba cosas como, perdón, no entendí, etc. Y esto obligaba a decir otra vez en el cuarto piso. Acá tenemos el fonema que se debería pronunciar o no. Como decíamos, posición postvocálica, después de las vocales en las dos palabras. Y otra forma de reunir más datos para su estudio estadístico es, una vez que estaba en el cuarto piso, preguntarle a los empleados, ¿qué piso es este? Entonces estos tenían que responder otra vez estas dos palabritas que tienen la R postvocálica, y en el momento de desgrabar uno podría ver en qué casos se pronunciaba este fonema R y en qué casos no. Bien, esto era para ejemplificar y adelantar un poco qué son los estudios de Leibov, cómo opera esta idea de lo estadístico y de la correlación de variables. Cuando lean el texto se van a encontrar con alrededor de 20 y pico gráficos como este, que son gráficos propios de los estudios cuantitativos o estadísticos. Y, por ejemplo, en el momento de discriminar a los informantes, a los hablantes, por género y por características raciales, fíjense cómo lo llama, las vendedoras blancas, porque las afrodescendientes tienen otros resultados, vio que la R se pronunciaba en los 4 momentos esperados, cuarto piso, perdón, cuarto piso, había 4 Rs, se pronunciaba principalmente en el shopping de mayor prestigio, casi no se pronunciaba en el shopping de menor prestigio, y en un punto intermedio, el centro comercial que le había propuesto como en un lugar a mitad de camino. Entonces fíjense que la lógica de esta demostración es la misma que vimos con los contrafácticos. Hay variables extralingüísticas, nuestra bibliografía las llama independientes, como la raza, como el género, son vendedoras blancas, y de estas variables extralingüísticas dependen los fenómenos lingüísticos. Por eso se llaman variables dependientes. Lo que pasa en la lengua depende de lo que pasa fuera de la lengua. Bueno, como decía, tiene
muchos gráficos de este tipo. Pero otra forma de reforzar la hipótesis es no necesariamente ir a los 3 shoppings o comparar los 3 shoppings, los 3 centros comerciales. Al interior de un mismo shopping, por ejemplo, este es el de mayor prestigio, también se puede investigar esto pensando, por ejemplo, en la función o el cargo que ocupa cada uno de los empleados. Porque también en los cargos de un trabajo hay estratificación. Pensemos, por ejemplo, nosotros no nos llamaríamos almacenistas, llamaríamos repositores, por ejemplo, a los que cargan mercadería en las góndolas. En un nivel intermedio de prestigio estarían los vendedores, que tienen, entre comillas, un poquito más de poder, y finalmente los jefes de sección. En la estratificación al interior del mismo comercio también tenemos una variable independiente que tiene que ver con el cargo o grupo ocupacional. Bueno, fíjense que se da el mismo fenómeno que predice la hipótesis. Los cargos de mayor prestigio, los que cobran los mejores sueldos, los que tienen más poder, son los que más pronuncian R. En los registros de Ivo, lo que grabó con su aparatito escondido en el bolsillo. Y al revés, mucho menos en los cargos de menor prestigio, que cobran el menor sueldo y que tienen menos poder al interior de cada centro comercial. Bien, ya nos vamos a meter un poquito más en profundidad, era solo para ejemplificar esta idea de que hay variables lingüísticas que dependen de variables extralingüísticas. En todos los casos, la variable es pronunciación o no de R, y como vemos, en este caso, la variable extralingüística, o variable independiente, es el cargo que tiene cada empleado con el que se encontró y le hizo esta pregunta. ¿En qué piso encuentro tal cosa? En tal piso. Bien, cerramos con un último puntito muy breve, porque no va a sumar nada a lo que dijimos, es como una síntesis o esquematización, y después nos tomamos el recreo que hacemos siempre al cabo de 1 hora. Esta lógica de que lo lingüístico depende de lo extralingüístico es lo que le interesa a los estudios variacionistas y sociolingüísticos. Ahora bien, se van a encontrar en lugares del texto, de la bibliografía, perdón, sobre todo en Silva Corbalán y algo también en Rotaxia Musategui, que es la proximidad que tiene la sociolingüística con otras ciencias y otras disciplinas, como la sociología del lenguaje. A los sociólogos también les interesa estudiar el lenguaje. ¿Cómo diferenciar entonces los intereses de cada una de estas disciplinas? La lingüística y la sociología. Bueno, lo que trata de sintetizar la diapositiva es la principal diferencia que hay entre un campo y otro. Mientras que los lingüistas les interesa ver la estratificación social para conocer cómo funciona la lengua o para escribir el sistema lingüístico, los sociólogos hacen lo contrario. Les interesa ver, detrás de los fenómenos lingüísticos, cosas que expliquen o describan cómo es la sociedad. Así que el juego de las variables dependientes e independientes está invertido, porque los intereses son otros. A la sociolingüística le interesa conocer la estructura lingüística y cómo depende de lo social, y a los sociólogos lo contrario. Les interesa explicar y describir la estructura social a partir de fenómenos que observan en la lengua. Bien, como les decía, no con este esquema, porque este esquema lo armé yo para tratar de sintetizar la idea. Este tema de diferenciar la sociología del lenguaje de la sociolingüística está trabajado en las primeras páginas del texto de Silva Corbalán. Bien, nos tomamos un recreo de 5 minutos, son y 5, volvemos y 10 y 12 minutos más o menos para retomarse. Descansamos un poco, arreglamos el mate y nos vemos